El Fondo Monetario Internacional redujo sus perspectivas para el crecimiento económico de América Latina a 0,5% en 2015 y a 1,7% en 2016. Según el organismo, Venezuela continuará profundizando su recesión y aumentando su nivel de inflación. Diana Castañeda, periodista NTN 24 en Washington, tiene información. Diana, muy buena tarde para usted. Hola, muy buenas tardes. Los saludo desde la sede del Fondo Monetario Internacional en Washington y precisamente para hablar de este informe de perspectivas que ha entregado el organismo para Latinoamérica me acompaña su director para el hemisferio occidental, Alejandro Werner. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alejandro. Y comencemos por hablar acerca de cuáles son esas razones por las cuales el fondo ha decidido reducir estas perspectivas de crecimiento para la región. Ok, muchas gracias. Básicamente ya la semana pasada presentamos nuestra actualización, las perspectivas económicas para el mundo, y ahí revisamos a la baja el crecimiento esperado para la economía mundial ligeramente a 3.3% y respondiendo, digamos, al mal primer trimestre que tuvo la economía de Estados Unidos, aunque todavía esperamos que en el resto del año la economía de Estados Unidos tenga un buen desempeño. Con respecto a la región, ¿a qué responde esta revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento? Que anteriormente esperábamos fuese de 0.9% para este año y ahora esperamos que sea de 0.5%. Básicamente responde, por un lado, economías como la mexicana, Centroamérica, etcétera, ligeras revisiones a la baja, respondiendo a que en el primer trimestre, en los primeros 4 o 5 meses del año, el empuje proveniente de la economía de Estados Unidos fue menor al que habíamos anticipado. Pero esperamos que el resto del año estas economías muestren una aceleración. Por otro lado, las economías del Cono Sur siguen básicamente enfrentando un entorno en el cual la caída del precio de las materias primas o los bajos precios de materias primas, obviamente el caso del petróleo en los últimos meses es el más visible, siguen influyendo de manera importante en crear un contexto de bajo crecimiento económico. En el caso de los países de América Latina que tendrán un comportamiento, digamos, no tan bueno o que incluso tendrán un decrecimiento de sus economías, hablemos de estos casos específicos. Por ejemplo, Venezuela. Claro, digamos que las dos economías, por tamaño y por tamaño de la recesión, que destacan en este contexto es obviamente el caso de Brasil, la economía más grande de la región que ya comenté, y obviamente Venezuela, una economía importante en la región, pero además obviamente es la economía que va a registrar el crecimiento más bajo, o sea, la contracción más elevada. Estamos esperando que la economía venezolana se contraiga 7% este año y al mismo tiempo que exhiba una inflación muy elevada, una inflación que va a ser mayor al 100%, es la inflación más alta en el mundo y es una de las contracciones económicas más altas que estamos anticipando para el mundo en el año 2015. ¿Cuáles serán estas economías, estos países en la región latinoamericana que van a impulsar este crecimiento, que tendrán un mejor comportamiento? Mira, yo diría desde el punto de vista de cómo el entorno internacional afecta a América Latina, claramente las economías más vinculadas con Estados Unidos y menos vinculadas con el ciclo de materias primas tendrán un mejor desempeño. En ese contexto, digamos que el caso de México y algunas economías de Centroamérica destacan. Por otro lado, yo te diría que las economías de la cuenca del Pacífico, Colombia, Perú y Chile, si bien afectadas por el ciclo de cobre, de plata y de petróleo y mostrando desaceleraciones muy importantes, son economías que han mostrado un marco macrofiscal pues muy sólido y en ese sentido están teniendo desaceleraciones importantes, pero se anticipan ya para Chile y Perú recuperaciones de crecimiento en los próximos años. Alejandro, muchísimas gracias. A ti, gracias por la entrevista. Bien, era Alejandro Werner, director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Esta es la información que por el momento se genera desde Washington. Regreso a nuestro Centro Internacional de Noticias.